en la mente. Créanme, nunca la he contado a nadie porque es muy extraña y tengo miedo de que me digan que la estoy inventando. Después de todo, yo soy conocido por mis amigos y familiares por ser un hombre muy serio y de poco hablar. Y estoy seguro de que si yo narro lo que me ocurrió esa noche, todos los conocidos me verían con otros ojos y creo que se perdería parte de mi reputación. Es por eso que cuento esto desde el anonimato. Yo soy camionero y transito las carreteras del oeste de México desde hace mucho tiempo. Conozco cada camino y cada carretera. Si bien durante todos estos años me han ocurrido algunas cosas extrañas, nunca estuvieron relacionadas con lo paranormal. Por lo menos, no hasta la noche en que ocurrió todo. Yo venía de Tecolotlán luego de dejar una carga. Ya hacía rato había atardecido. Debían ser más de las 9 de la noche. Estaba un poco cansado, así que me detuve en una cafetería al paso para pedir un sándwich de tocino y huevo para llevar y posteriormente seguir mi viaje. Vi que en ese mismo restaurante había un grupo de deportistas. Me di cuenta porque traían playeras de un equipo de fútbol. Eran jóvenes de no más de 15 años que estaban siendo supervisados por lo que creí era el entrenador. Estos jóvenes se comportaban de una manera bastante tranquila por ser que estaban en grupo. De hecho, apenas hablaban entre ellos y casi no probaban la comida. Pensé que quizás volvían de una dura derrota con algún otro equipo y por eso los ánimos estaban por los suelos. Sin embargo, cuando se acercó el mesero para servir, le pregunté por aquel grupo pintoresco. Entonces, dijo que aquellos chicos estaban muy tristes, pues uno de sus compañeros había fallecido durante el partido del fútbol. Al parecer, había sido un paro cardíaco fulminante. La historia de alguna forma me puso un poco triste, pues si era cierto lo que decía el mesero, entonces aquel jugador había fallecido a una edad muy joven. Tuve intención de acercarme al entrenador para darle mi pésame, pero luego lo pensé mejor y decidí quedarme en mi lugar, pues quizás el hombre no quería hablar con nadie. Terminé mi cena, luego pagué y me retiré, no sin antes echar un último vistazo hacia aquel grupo que seguía reunido en la mesa silenciosamente. Todos los chicos venían de la mesa gacha. Muchos de ellos estaban usando sus celulares. Regresé a mi camión y proseguí el camino. Sin embargo, no podía apartar de mi mente la historia de aquel jugador fallecido. Imaginé el dolor de sus padres y la dura tarea que había tenido el entrenador al tener que comunicar aquella triste noticia. Estaba pensando en todo esto cuando algo vago, pero no era mi persona. Dijo que se encontraba perdido. Yo le dije que había visto a sus compañeros en un restaurante al paso, justo algunos kilómetros más atrás. Le dije que tenía bastante tiempo, así que si quería, podía llevarlo allí. El joven me agradeció el gesto y se subió al camión. Sin embargo, la situación a mí me pareció demasiado extraña, así que le pregunté cómo era que se había perdido del resto del grupo. El joven, al escuchar esto, se quedó un rato en silencio, como si no quisiera responderme. Luego de un rato, dijo que no lo recordaba, que simplemente había perdido el rastro y se había encontrado en aquella carretera oscura, caminando hacia ninguna parte, hasta que pasé yo con mi camión. Su historia me pareció bastante rara. Además, ¿cómo era posible que el entrenador no se hubiese dado cuenta de que le faltaba un jugador? Pero luego razoné. Quizás el entrenador estaba demasiado abrumado con su dolor y se le había pasado. Le pregunté varias cosas más. Su nombre, por ejemplo. Él dijo que se llamaba Ricardo
y que jugaba de centro delantero para el equipo de las Pumas de Guadalajara, de las divisiones inferiores. Estuve tentado de preguntarle si sabía de su compañero fallecido, pero me pareció que era una intromisión innecesaria por mi parte. Así que seguimos marchando, y cuando estaba por llegar al restaurante, percibí que algo en la cabina andaba mal, y entonces tomé la vista hacia el muchacho, y que había desaparecido. Este hecho me capté por unos segundos. Yo no podía creerlo. Detuve el camión a un costado de la carretera y lo busqué en la parte trasera de la cabina, incluso debajo de los asientos. Pero era evidente que aquel joven simplemente se había esfumado de la cabina. Intenté razonar y encontrarle alguna explicación lógica al asunto. Y es que en ningún momento había visto que la puerta del acompañante se abriera o incluso la ventana, por lo que era imposible que hubiese podido salir por ahí. Así que esto me dejó con dos conclusiones posibles. Yo lo había imaginado todo, o aquel joven era un fantasma. Me pareció que la primera explicación era la más tranquilizadora. Tal vez yo me había quedado sugestionado por la historia del chico fallecido y mi mente me había jugado una mala pasada. Así que, sin pensarlo mucho, volví a poner en marcha mi camión. Estaba dispuesto a olvidarme del asunto. Pero claro, creo que después de que vives una cosa así, eso es imposible. Mi mente daba vueltas una y otra vez sobre lo que había sucedido, repasando todos los diálogos que había tenido con aquel joven. Yo los recordaba perfectamente. Yo estaba súper ansioso. Movía mi pierna derecha a cada rato y mis manos empezaron a temblar. Creo que estaba teniendo un ataque de ansiedad. Así que dije que no podía seguir conduciendo así. Necesitaba tranquilizarme, respirar y calmarme. Así que detuve el camión unos cuantos minutos. En esas busqué mi celular para ver las noticias del día. Y me encontré con un periódico local. Y ahí me encontré con el periódico local. Y ahí se hablaba de la muerte de aquel jugador. Al leer aquellas líneas, sentí un verdadero escalofrío, puesto que el nombre de dicho jugador se llamaba Ricardo Ponce de León. Para despejar todo tipo de dudas, al final de la nota aparecía la foto del chamaco ese, y sin dudas era el mismo que minutos atrás se había subido a mi camión. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Lejos de relajarme, ahora estaba temblando del miedo. Aún así, decidí seguir marchándome de este lugar. No quería quedarme ni un momento más en esta carretera. Sin embargo, todavía me esperaban hechos más aterradores. Algunos kilómetros más adelante, volví a ver aquella casaca de fútbol que emergía de la oscuridad. Otra vez era aquel joven que podía hacerme señas. Pegué un volantazo recién lo vi. No esperaba volvérmelo a encontrar en la carretera. Esta vez no me detuve. Aceleré y seguí derecho, pues ya no me quedaban más dudas de que eso que estaba viendo era alguna especie de espectro. Tenía los nervios a flor de piel. Sentía los vellos de los brazos erizados. En la noche que me rodeaba me parecía siniestra. Para intentar calmarme encendí la radio y puse un poco de música. Sin embargo, al cabo de un tiempo, la radio se silenció de repente. Yo le di unos cuantos golpecitos para intentar encenderla de nuevo. Y en cuanto volví mi mirada a la carretera, volví a ver a aquel joven a un costado de la ruta que me hacía señas para que me detuviera. Yo pensaba que estaba en una pesadilla. Comencé a llorar por el miedo. Solo quería llegar a casa y dejar todo este asunto atrás. Al rato percibí un olor extraño dentro de la cabina. Era como un olor a sudor y a colonia que yo no usaba. Y de reojo vi que había algo sentado a mi lado.
justo sobre el asiento del acompañante. Por unos segundos no quise voltear para ver lo que era, aunque ya lo sabía. Solo me limité a seguir conduciendo con la mirada bien fija hacia adelante sobre la carretera. Sin embargo, al cabo de un tiempo, percibí que alguien me tomaba del brazo. Entonces di un respingo y por fin miré hacia la derecha. Otra vez vi a aquel joven, quien a su vez me miraba con una expresión desolada y desesperada en el rostro. Vi que parecía mucho más desmejorado. Ahora estaba pálido y ojeroso, y unas gotas de sudor le caían de la frente. Me dijo que por favor lo ayudase, que él no sabía dónde estaba, que estaba perdido, y que él solo quería volver a ver a su equipo. En momentos como esos, uno puede optar por dejarse invadir por la locura, o luchar contra ella e intentar permanecer con los pies sobre la tierra. Todo lo que uno cree saber desaparece en un segundo, y el abismo de desconocimiento que se abre puede resultar aterrador. Yo luché contra el pánico que me embargaba, y de alguna forma logré hablar con el espíritu. Yo le dije que no podía ayudarlo, que yo no estaba capacitado para eso, que solo era un camionero. El chico volvió a aferrarse a mi brazo, cada vez más desesperado. Seguía pidiéndome que por favor lo llevara con su equipo, que su entrenador debía estar muy preocupado, y ya habían pasado varias horas. Yo tomé una gran bocanada de aire. Me llené de un valor que hasta el día de hoy me sorprende, y le dije lo siguiente: escucha, está bien, voy a intentar ayudarte, ¿de acuerdo? Pero quiero que sepas una cosa, quiero que me escuches con atención. Sé que lo que voy a decir va a sonar muy loco, pero creo que tú ya pasaste a mejor vida. El chico no pareció escuchar mis palabras. Se había sumido en sus propios pensamientos y repetía una y otra vez que quería volver con su entrenador. Hijo, escúchame. Creo que ya sé lo que está ocurriendo. He leído cosas así en algunos libros, ¿sabes? La verdad, nunca pensé que pudiera ser cierto, ni mucho menos que yo sería testigo de algo así. Pero creo que tu fallecimiento ha sido demasiado repentino, y para ti es difícil aceptarlo. Es por eso que estás vagando en esta oscuridad. ¿No ves algo extraño a tu alrededor? Realmente yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Solo me estaba dejando guiar por un instinto que se había despertado dentro de mí. Por primera vez, el joven pareció entender mis palabras. Me miró durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego giró su vista hacia la ventanilla y al cabo de un rato señaló hacia un lugar en el monte. Dijo simplemente que lo dejara ahí. Yo seguí la dirección que él me indicaba, pero no pude ver nada. Afuera solo había un monte muy oscuro y a lo lejos se veían unos cerros. Yo le pregunté con genuina curiosidad qué era lo que él veía, y él me dijo que por allí había una luz muy brillante, una luz que lo llamaba. Volví a mirar en esa dirección, pero realmente no podía ver ningún brillo. Pero yo no decidí contestarle nada. Simplemente detuve el camión en el lugar que me indicó. El chico estaba muy indeciso. Al final, yo lo tomé por el hombro y le dije que estaba bien, que debería ir a esa luz. Él me miró durante unos segundos. Vi que sus ojos estaban llenos de miedo. Imaginé que así me veía yo en estos momentos, porque sinceramente todo esto que estaba ocurriendo no